interesante, ¿no? Para entrar un poquito ahí en el contexto, ¿no? Julio, Schedule Delay Analysis, por supuesto, tengo un amigo que es durísimo en el tema y podemos organizar un tema de Delay Analysis para los que somos planificadores, controladores y los que nos encanta el mundo del claim, ¿no? Sí, Julio, eso sería excelente. Víctor, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, gracias por estar por acá. Mariana, nuestra doctora abogada de gestión de proyectos, que es una combinación que me resulta súper, súper interesante. También te veo por allí. Leonardo Cesatraño, creo que se pronuncia así, de Argentina. Bienvenido, Leonardo. Qué bien, qué bien. Satraño sería creo que la pronunciación correcta. Julio Mejía desde Cartagena. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Viví un tiempo en Cartagena y me encantó. Sergio, ¿qué tal desde Bogotá? Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, en la dinámica, recuerda que la dinámica cuando hice el anuncio, hice el post, en el formulario de, de, eh, de, de registro, yo les pedí allí que me dieran unos tips, cuáles serían los temas que podíamos abordar, etcétera, etcétera. Obviamente cada quien de las 75 o 80 personas que me escribieron, pues habían temas muy variados. Pero escogí para el día de hoy, para la noche de hoy, esta es una sesión que debe durar una hora como máximo, no es la idea trasnocharnos acá. Escogí el tema de la asignación de recursos y la generación de curvas y el análisis de recursos en Primavera P6. Fue un tema que fue bastante recurrente entre las personas que me escribieron, ¿no? La idea es que las próximas sesiones de ese mismo feedback que ustedes me dieron en su registro, pues ahí vamos a ir seleccionando poco a poco los siguientes temas de las próximas sesiones con respecto a Primavera, ¿ok? Entonces ese sería Wilmer Carreño. ¿Qué tal todos? ¿Estás en Estados Unidos? Pero eres venezolano, sí, sé que eres venezolano, Wilmer. Te veo mucho por LinkedIn y gracias por tu feedback siempre que tienes oportunidad de darme tu punto de vista sobre las cosas que debatimos, ¿ok? Bueno, excelente. Excelente. Aquí veo una persona que se llama Ekvik Indriago. Creo que es la única que me falta por saludar. Bien, comencemos un poquito entonces la dinámica de esta actividad. Bueno, cuando tienen alguna duda, algún punto que quieran desarrollar, pues me lo dejan por el chat. Yo les voy leyendo y vamos desarrollando. ¿Ok? Al final de la clase, que sería la clase más o menos como de unos 40 minutos, 45 minutos, entonces abrimos un ratico ahí para charlar y ver cuál duda o qué ejercicio o qué caso de análisis podemos desarrollar en unos 15, 20 minutos finales y así cerramos la sesión. Esa será, digamos, sería la dinámica de este tipo de interacciones, de nuevo que estamos comenzando hoy con el tema de Primavera P6. Les voy a compartir mi pantalla. Yo tengo un Primavera abierto por acá, ¿ok? Me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Me confirman, por favor, para que todos estemos en línea. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Me confirman, por favor, para comenzar? Sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Listo. Entonces, comencemos un poquito a darle un tema de contexto. ¿Por qué escogí este tema? Porque es un tema que he visto que me consigo muy recurrentemente cuando doy consultorías o cuando hago auditorías de cronogramas o cuando hago capacitaciones, que hay, digamos, hay un abanico de interpretaciones de para qué se utilizan los recursos en Primavera o en cualquier software de gestión de cronogramas, para qué se usan y cuál es la aplicación estratégica de esto. Y yo siempre comienzo por una definición básica. Vamos a dejar que está seguro que esto esté grabando para que nos quede el backup a todos. Sí, está grabando en la nube. Yo siempre comienzo como una definición básica, ¿ok? Cuando nosotros planificamos y controlamos un cronograma, las actividades, el progreso de ese cronograma se basa en las actividades y las actividades progresan en función del esfuerzo que cada uno de los involucrados en cada una de esas actividades le aporta. Voy a pedirles que cierren el micrófono, por favor. No veo que silenciar, ok. Entonces,
yo siempre les digo, es que, buenas noches a todos, ok. Ramón, no sé si eres tú el único que no logra escuchar o el resto sí me escuchan bien. De todas maneras, esto va a quedar grabado y les paso el link para uso interno. Entonces, yo siempre les digo que realmente una actividad progresa es en función del esfuerzo que se le dedique a la ejecución de esa actividad, no en función del dinero, no en función de un número aleatorio, porque si no, yo no voy a tener la sensibilidad de medir otras variables asociadas al progreso, como es por lo menos análisis de productividad, dónde estoy tirando las horas, dónde las estoy gastando, cuánto me está costando hacer una actividad, en fin. Hay mucho análisis alrededor de la asignación de recursos en un cronograma, y esto es vital para poderlo medir, ¿ok? Primero para poderlo estimar, porque el dato de entrada para estimar las duraciones viene de los rendimientos que vienen de los análisis de precio unitario, cuando ese sea el input de mis actividades, y posteriormente para yo poder hacerle seguimiento, pues yo tengo que hacerle seguimiento a ver si lo que yo estimé efectivamente es, o me gasté más o me gasté menos en términos de esfuerzo de horas hombre. Y por eso es que es importante la asignación de los recursos. Si yo, por ejemplo, pondero una actividad en función del dinero, yo no tengo un referente de dónde saqué la duración, ni cuánto esfuerzo me va a costar hacer esa actividad, o cuáles son los factores que me pueden impactar en la ejecución de esa actividad para demorarla o para hacerla en menos tiempo. Entonces yo estoy un poco ciego, y en el momento de que el cronograma es una herramienta ciega, pues ahí todos estamos ciegos y no tenemos nada que gestionar. Tan sencillo como eso. Podemos inventarnos cualquier tipo de artificio matemático que luego podamos pseudo implementar para controlar, pero realmente el esfuerzo por naturaleza y por definición es el mejor instrumento para controlar no solamente el progreso, sino factores como ya lo acabo de mencionar: productividad, costos, riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya con ese preámbulo, entonces, entremos específicamente al área de primavera P6, donde yo tengo aquí un cronograma tipo, cualquiera que agarré de uno de los cursos que acabo de terminar hace poco, donde tengo unas actividades X. Aquí el ejercicio que vamos a hacer es cómo se ingresan los recursos en cada una de las actividades. Vamos a ver qué tipo de recursos podemos incluir. Luego vamos a hablar un poco sobre las curvas de los recursos, que es una forma de afectar el comportamiento o la proyección de los recursos asignados a una actividad. Luego vamos a ver cómo se comportan esos recursos en función del tiempo y cómo los voy progresando y cómo se van haciendo esas simulaciones de los remaining en primavera. Y luego vamos a ver un poco desde el punto de vista gráfico, de histogramas y curvas, cómo yo transformo esos recursos en datos de gestión. ¿Ok? Eso sería, digamos, la dieta para la actividad del día de hoy. Bien, entonces, bueno, partamos de que todos tenemos algún conocimiento básico de primavera, y si no lo tenemos, de todas maneras es un input interesante, o bueno, intentaré que sea interesante para todos, que no se me duerman, porque sé que todos venimos del trabajo. Y luego podemos hacer cualquier actividad. Bueno, en Primavera PC yo tengo una pestaña acá que me habla de detalles, ¿verdad? La activo acá, y tengo una pestaña puntual en esta que se llama Resources, donde yo puedo ir viendo la asignación de los diferentes recursos que yo tengo en una actividad particular. ¿Ok? Ese es el primer principio. Yo asigno recursos a una actividad en particular. ¿Ok? Diferentes recursos que se van a comportar de diferente manera en cada una de las actividades que tiene mi cronograma de gestión de proyectos. ¿Okay? En este caso, creo que tengo acá, este es un cronograma de ingeniería, ¿okay? Pero también sirve, aplica perfectamente el ejemplo. Bien, entonces, una vez que yo me posiciono acá, ¿ok? Yo tengo dos opciones o dos formas de cargarle recursos en primavera a las actividades, recursos a las actividades en primavera. O lo hago desde acá, desde esta pestaña. Cuando yo activo la pestaña de detalles, la pestaña de recursos, yo le doy acá y yo puedo seleccionar el recurso que le quiero asignar, o yo primero tengo que crear cada uno de los recursos en el proyecto que estoy gestionando. ¿Ok? Que lo hacemos
tipo de recursos en PC. Correctamente, Julio. Ya vamos para allá. En el Enterprise tenemos acá esta pestaña de recursos donde yo tengo todo mi OBS conceptualmente. ¿Qué es un OBS? Es Organization Breakdown Structure, que es el árbol Leonidas, sigo sin poder escuchar. ¿El resto me escucha o es un problema de Ramón? Porque Ramón me dice, Leonidas, sigo sin poder escuchar. Julio, Víctor, ¿me escuchan? O yo te invitaría, todo bien, perfecto, yo te escucho perfecto, Ramón, te invitaría entonces que revises, no sé, la configuración de tu cornetica o del coso de aquí de los oídos que tienes, porque el resto del equipo sí me sigue, ¿no? Entonces te invito a que le des una revisada a eso. Entonces, les decía, sin problema, les decía que yo tengo acá, por medio de esta opción, yo tengo acá todo el árbol de recursos que yo voy a utilizar en un proyecto. Ojo, primer paréntesis, si yo estoy trabajando en una máquina standalone, o sea, que yo tengo mi Primavera independiente en mi máquina, ¿verdad? Yo puedo tener mi propio árbol de recursos en esta máquina y yo puedo activar los diferentes recursos en diferentes proyectos porque los tengo en mi máquina. Cuando yo estoy trabajando en un ambiente compartido, ya sea que lo tenga on cloud, en la nube o on-premise, en un servidor privado, generalmente existe un administrador de la plataforma que es el que crea y administra ciertos datos de la plataforma y entre uno de esos datos están los recursos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy en una organización donde gestiono diferentes proyectos en un Primavera on-premise. Entonces yo tengo, por ejemplo, allí los diferentes gerentes de proyectos, los diferentes recursos de ingenieros de procesos o ingenieros de proyectos, los diferentes abogados, etcétera, que van a participar en mis diferentes proyectos. Entonces yo los jalo desde ese dato matriz y los asigno a mi proyecto. ¿Qué es lo que me permite eso? Que el administrador o un usuario avanzado con privilegios avanzados de la plataforma pueda monitorear la asignación, por ejemplo, de Leonidas en 4, 5, 7, 8 proyectos y pueda ver si Leonidas puede atender esos 8 proyectos en un momento determinado. Okay, eso es uno digamos, del uso a nivel corporativo de los recursos. Otro uso que se le da a las plataformas on-premise o a este tipo de monitoreo de los recursos es proyectar en el tiempo cuántos recursos o cuáles recursos yo voy a utilizar o voy a requerir para que atienda el proyecto A, el B o el A y el B y el C, dependiendo de la asignación que los diferentes proyectos le hayan hecho a Leonidas. Me voy a seguir utilizando de ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo identificar, el administrador puede identificar que dentro de 4 semanas o dentro de 4 meses, Leonidas tiene una sobreasignación de actividades, entonces gestionar oportunamente para que Leonidas atienda lo que deba atender. Entonces allí pues se hará una reprogramación o una nivelación de recursos, una reasignación de los diferentes proyectos, pero ese es uno de los usos estratégicos que estas plataformas cuando son on cloud o on-premise me permite hacer, ¿ok? Inclusive, si yo estoy trabajando standalone en una sola máquina y desde mi máquina gestiono varios proyectos y tengo un recurso recurrente en mi un recurso recurrente asignado a varios proyectos, aun cuando yo estoy standalone en mi máquina, yo podría hacer ese monitoreo siempre y cuando yo pues obviamente esté monitoreando varios proyectos, porque si no lo tengo amarrado, pues no voy a tener forma de monitorearlo. ¿Ok? Entonces esto es un poquito de lo que yo veo acá. ¿Ok? Yo tengo acá pues diferentes proyectos, recursos que ya he asignado. Vamos a crear uno nuevo de una manera muy rápida, muy sencillo, ¿verdad? Ok. Mire, cuando yo tenía un filtro activo que solamente me estaba mostrando los recursos del proyecto que tengo abierto. Esto es lo que yo les digo cuando yo puedo crear un árbol de recursos o una OBS y definir todos los recursos que yo tengo disponibles para uno o para X proyecto, o si soy administrador, tener toda la OBS, toda la organización dibujada en una estructura como esta, donde yo pueda ver los diferentes recursos que tenga y seleccionarlos y asignarlos a un proyecto u otro.
Yo los puedo, por lo menos yo tengo acá casos con ejemplo de proyectos anteriores. Sí, ya a eso iba, Wilmer. Yo tengo acá casos de ejemplos anteriores de algunos cursos, pero yo puedo tener, por ejemplo, organizaciones definidas acá. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo crear una actividad a este nivel que se llame, por ejemplo, la organización de ingeniería. Ingeniería, la subo de nivel, ¿verdad? Y yo dentro de esto es una estructura jerárquica que me permite el software. Dentro de esta paquete o esta caja de recursos que se llama ingeniería, yo puedo decir, por ejemplo, que yo tengo acá una segunda capa que son los de procesos. Por ejemplo, yo puedo tener otra acá que sean los de mecánica, y bueno, no me voy a extender mucho, yo puedo tener otro grupo acá que son los de civil. ¿Ok? Hasta este momento yo simplemente estoy definiendo la organización, la estructura. Luego de civil, por ejemplo, yo le pongo aquí, pues este es el ID y este es el nombre del recurso. En este caso yo le pondría equipo de ingeniería. Equipo de ingeniería, por ejemplo, este es el equipo civil. Este es el equipo de mecánica. Este es el equipo de procesos. Son 5 o 6 disciplinas que hay en ingeniería, pero hagamos el ejemplo con estos 3. Equipo de procesos. ¿Ok? Y ahora yo sí podría poner, entonces yo pongo acá un recurso dentro de civil que me diga, por ejemplo, LU, donde yo le digo que es Leonidas Uzcategui, y aquí, ¿verdad? Yo empiezo a darle forma ya per se a cada uno de los recursos. Yo puedo decir que Leonidas tiene el Employee ID o la identificación que puede ser el número de ficha o el número de cédula, es el número tal, que tiene el cargo de tal dentro de la organización, que tiene este correo electrónico y que tiene tal dirección. Ahí voy perfilando el recurso, ¿ok? En la parte de códigos, yo puedo tener códigos asignados a cada uno de los recursos, pero aquí donde viene el detalle, digamos que hay cosas donde no me voy a detener porque realmente perderíamos el foco del ejercicio. Aquí creo que me decía Wilmer algo sobre, o alguien me decía, los diferentes tipos de recursos que hay en el Primavera. Yo puedo crear 3 tipos de recursos en Primavera. Los recursos tipo labor, que son personas, los recursos tipo materiales, que son, valga la redundancia, los materiales, o los materiales más críticos que yo me voy a consumir en la obra, y los no material, que puede ser cualquier otra cosa que yo quiera medir. ¿Okay? Pueden ser equipos, pueden ser radios, pueden ser computadores, pueden ser cualquier cosa. ¿Okay? Puntualmente, este caso, cuando yo estoy trabajando con personas, le digo que es tipo labor, yo le puedo decir a ellos que ellos tienen unas tarifas, ¿verdad? Cada recurso tiene una tarifa. En Primavera, particularmente, hay una definición que es importante entender. En Primavera hay el concepto de costos y el concepto de gastos. De labor indirecto. Tú podrías crear, Wilmer, tú podrías crear dentro de la ingeniería, vamos a hacer este ejemplo, Wilmer me pregunta, yo no sé si todos están viendo el chat, pueden ver el chat también para ir, digamos, en sintonía de la conversación. Yo podría, por ejemplo, decir aquí, yo voy a crear, alguien me abrió el micrófono por ahí. Yo podría decir acá, por ejemplo, que este es recursos indirectos. ¿Ok? Para los que no están muy familiarizados con este término, recursos indirectos son los que generalmente es el staff de los proyectos, ¿no? Entonces yo podría decir recursos indirectos y meto acá dentro de recursos indirectos, meto la caja de ingeniería y así tengo la subdivisión que venía trabajando. Yo puedo tener dentro de los recursos indirectos la gente de ingeniería, la gente de procura, la supervisión pero esto se para de costo, pero no hace. La gente de supervisor de obra, la gente de sala técnica, en fin, todos esos son recursos indirectos. Y yo podría, así como creo el grupo de recursos indirectos, yo también podría crear un paquete de recursos directos. ¿Ok?
por ejemplo. Ok, y yo tengo acá, yo podría decir que estos son los de soldadura, por ejemplo, vamos a, ya tengo uno que se llama soldadura, ¿verdad? Yo tengo otros que se llamen, por ejemplo, mecánicos. Yo tengo otros que, por ejemplo, se llamen, no sé, de apoyo, que son los obreros o cosas así. Ven que tengo acá el directo y el indirecto. Voy a cerrarlo acá para que lo veamos mejor. Inclusive, si yo lo quiero tener más estructurado, yo puedo crear una caja que me diga proyecto 44, que es el proyecto donde estoy trabajando. Subo esto acá, ¿verdad? Meto dentro del proyecto 44, meto la caja de indirectos y meto la caja de directos. Entonces yo tengo acá, yo puedo hacer toda esta organización, no olvidémonos de todo esto hacia abajo, pues yo puedo hacer una organización donde yo tengo en mi proyecto cuáles son mis directos y cuáles son mis indirectos. Forzando un poquito los comentarios de Julio y de Wilmer, obviamente, dependiendo del proyecto, y aquí viene un paréntesis y unas comillas muy grandes, dependiendo del proyecto, los indirectos no aportan progreso al proyecto, pues. ¿Ok? Esto generalmente pasa en proyectos de construcción. Sin embargo, aquí viene también una definición teórica importante y qué bien que Julio me da el tema. Hay personas que lo leen muy a la ligera y me dicen, no, los indirectos no aportan progreso a la actividad. Por ejemplo, hay un caso típico que son los supervisores de obra. ¿Okay? Me dicen, no, los supervisores de obra no aportan, entonces ellos no se les refleja o no se contabilizan como directos. Hay una sola condición para que los supervisores de obra o cualquier otro recurso esté o no esté calificado o clasificado como recurso directo o indirecto. Y esa condición es que ellos estén o no estén en el APU. ¿Okay? Nos recuerda que nosotros el APU, cuando nosotros tenemos el componente de labor del APU, todas esas horas que yo le meto o con las que yo defino los diferentes cargos en el APU forman parte de mi línea base y contra eso yo me voy a comparar luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo meto al supervisor allí? Si yo le digo, bueno, yo tengo un supervisor compartido que para 4 grupos, entonces yo pongo un punto 25 de asignación de esfuerzos del supervisor dentro de una cuadrilla X, una cuadrilla de soldadura, por ejemplo. Si yo meto al supervisor allí y después durante el control no lo meto, yo estoy generando una distorsión en el indicador. Entonces cualquier número que yo saque o cualquier interpretación que yo saque de esta distorsión va a estar errada. Voy a estar diciendo chácharas a mi gerente de proyecto y se empiezan a tomar decisiones sobre cosas que no son. Entonces, la primera definición que quiero dejarles esta noche, y gracias muchachos por seguirme la cháchara, es que la condición, bajo mi punto de vista y mi experiencia, la condición de que un recurso esté en el APU es lo que me define si es un recurso directo o indirecto. ¿Ok? Si no está en el APU, quiere decir que está en la A, en la administración, que es todo el equipo de soporte del costo directo. En ese caso, entonces ellos son indirectos. ¿Okay? Pero si por X o por Y yo meto o a un capataz o a un supervisor dentro de mi APU, tengo que considerarlo como un recurso directo porque tengo que monitorearlo durante la estimación y tengo que considerarlo durante la planificación y durante el control, perdón. ¿Okay? Porque así fue concebido mi precio y mi estrategia. Entonces, ¿qué puede pasar? Revisemos si estamos haciendo esa asignación de manera correcta. ¿Okay? Porque a veces, y aquí viene un poco de la sagacidad nuestra como latinos, es que le metemos una porción de supervisión al APU, a la componente de labor del APU para engordar el precio y tener más espacio para reclamar posteriormente. Si ese fuese el caso, que es perfectamente válido, ¿ok? Si es perfectamente válido, la matemática y el Excel aguanta todo,
Si ese fuese el caso, yo tengo que tener esa salvedad cuando estoy dibujando esa actividad en la planificación, porque yo tengo que sacar ese recurso porque lo utilicé fue para otros fines, no para dibujar esfuerzos, sino para engordar el precio. ¿Ok? Entonces lo saco de la planificación, entonces también lo saco del monitoreo y del control. Ahí es donde es importante que el planificador entienda cómo fue concebida la oferta. Mira toda la vuelta que estoy dando solamente en este tema, ¿no? Ahí es sumamente importante que el planificador que se está encargando de hacer la línea base y posteriormente vaya a hacer el seguimiento al proyecto, tiene que entender cuáles fueron las premisas con las cuales se preparó la oferta económica, en este caso, en proyectos que estén basados en APU, en análisis de precios unitarios. ¿Ok? En la condición de contratación debe indicar cómo se estiman las horas sobre supervisión. Excelente. Es una buena práctica, pero no todos los contratos lo dicen, Wilmer. Entonces aquí nos devolvemos a otro punto. Si yo soy dueño de proyecto, si yo soy el que contrato, ¿verdad? Yo tengo que definir las premisas bajo las cuales van a diseñarse mis APU. Si yo no lo digo, yo lo dejo a discreción del ejecutor. Y aquí es donde viene nuestra sagacidad latina de empezar a manipular esos APU, bueno, para que se comporten de una manera u otra. Pero de nuevo, si yo no defino las reglas del juego como dueño de proyecto, ¿verdad? El contratista no está obligado a seguir ninguna regla, entonces el contratista aplica su propio criterio. ¿Ok? Pilas con eso, porque aquí es donde empezamos a ver cómo intervienen las reglas, digamos, las premisas de contratación, y Mariana está por allí, seguro que está apuntando, que yo necesito decirle a mis contratistas de tener un anexo de planificación y control, por ejemplo, podría ser una excelente práctica, y yo le digo, usted, sus APU me va a considerar A, B, C y D, ¿por qué? Primero, para poderlos medir a todos por igual en la etapa de evaluación de oferta. Y segundo, para que las reglas estén claras cuando yo como dueño y contratista esté haciendo evaluaciones y para cuando el contratista esté ejecutando. ¿Ok? Pilas con esa división. Depende de la forma de contratación, si es una licitación pública o privada. Sí, lo que pasa es que las licitaciones públicas se rigen por unos reglamentos o no sé cómo se llaman en otros países. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que irnos no a la licitación, sino tenemos que irnos un poco más atrás y ver qué nivel de detalle o qué nivel de madurez tienen esos reglamentos para ver si llegan a ese nivel de definición. De nuevo, lo que no está escrito no es ley. ¿Ok? Entonces yo no puedo asumir, y más en este negocio donde se practica de todo. ¿Ok? Eso respondiendo a Mariana que me dice depende de la licitación si es pública o privada. Todo APU es aditable, asumo que es auditable, previo al otorgamiento del contrato en la fase de revisión de la oferta. Sí, eso es correcto. ¿Qué pasa? Y aquí viene también, mira que todo lo que lo hemos desarrollado en este tema. Sí, todo APU es auditable, ¿ok? Pero ahí viene una discusión filosófica importante y Mariana, que es abogado, ahí le dejo también tarea. Si tú me vas a auditar el precio antes de darme el contrato, yo te acepto que me audites el precio y me audites el APU. ¿Ok? Y empezamos a negociar. Pero si tú me auditas el APU después de otorgarme el contrato, ¿ok? Ahí hay dos caminos. Yo puedo ajustar el APU, pero mantengo el precio, porque ya tú me aceptaste mi precio. ¿Ok? Y mi modelo de negocio está basado en ese precio que yo dibujé. Si tú como auditor, ¿verdad? Pretendes cambiarme el APU después de otorgarme el contrato, de nuevo hay dos caminos. Yo te lo puedo hacer, me mantienes el precio, o si no, yo busco un artificio para compensar, sacarme ese supervisor utilizando ese ejemplo que les decía, sacando ese supervisor, porque cuando yo saco ese supervisor, el componente de labor cambia. ¿Ok? Y hay países, por ejemplo, bueno, yo sé que hoy por hoy Venezuela no es el mejor ejemplo, pero aún cuando en aquella PDVSA, el componente de labor es el componente más importante en el APU. Entonces, si yo cambio de manera parcial o total el componente de labor en un APU donde la labor es muy importante, yo voy a estar afectando significativamente el monto del APU. Y si ese APU representa una partida con unos metrados importantes, yo voy a estar afectando de manera importante el monto de la oferta. Entonces, acá no es el tema solamente de aplicar la teoría, sino de entender todo el impacto que este tipo de variables tienen en el negocio. ¿Ok?
Entonces, no sé si he ido atendiendo, no sé si alguno se me escapa, pero no sé si he ido atendiendo cada uno de sus observaciones y me parece súper interesante. Bien, regresamos acá entonces para no desviarnos mucho. ¿Ok? Mariana, o es oferta privada, no sé qué me quieres decir allí. Condiciones de contratación de indicar, bla, 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 bla. Chévere, ok, cualquier cosa me van escribiendo. Entonces, yo puedo definir acá, yo estaba haciendo el ejemplo del indirecto, yo puedo decir acá que Leonidas es un recurso tipo labor, ¿verdad? Yo le puedo definir a Leonidas un calendario en particular. En primavera, el tema de asignar el calendario a la actividad o asignar el calendario a un recurso tiene repercusiones particulares. ¿Ok? Entonces tengamos ese hot ahí, ese remarque, ese warning allí. No es lo mismo el impacto cuando yo le asigno a una actividad un calendario que cuando se lo asigno a un recurso, porque yo lo que le estoy diciendo, en el caso de que yo le asigne un recurso, un calendario a una actividad, es que yo podría perfectamente tener un calendario específico para ese recurso. Te doy el ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo podría decir que las personas que me hacen ensayos no destructivos trabajan de noche. ¿Por qué? Para que no me interrumpa durante el día la producción de la soldadura, por ejemplo, ¿verdad? Es muy improductivo o me impacta mucho tener ahí un equipo de radiografía cuando yo tengo 400 personas alrededor. Tengo que paralizar todo porque el tema de la radiación y todo esto. Entonces, yo podría decirle, yo creo dentro de mi proyecto un calendario que se llame ensayos no destructivos y lo pongo como jornada de trabajo de 7 de la noche a 7 de la mañana, por ejemplo. Voy a utilizar ejemplo sencillo, lo importante es llevarnos el concepto. Entonces, yo defino ese calendario y se lo asigno a los recursos que me vayan a hacer ensayos no destructivos, que me vayan a hacer radiografías. ¿Ok? Entonces ya yo sé que esos recursos están regidos por ese calendario, que no me van a chocar contra los del día, por ejemplo. Sí, creo que tenía acá una cosa. ¿Cuál es el conflicto que pudiera haber entre los diferentes calendarios, proyectos, actividad, recursos? Ok, Wilmer. Cuando tú defines la actividad, me voy a venir acá al primavera. Me voy a venir el tema de las actividades. Cuando tú defines la actividad acá en el primavera, tú le dices si es task, una de las dos variables que hay es que si es task dependence o resource dependence. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Cuando es resource dependence, quiere decir que esa actividad va a estar regida por el calendario que tengan sus recursos asignados. ¿Ok? Entonces, si yo tengo por ejemplo, una actividad que se llame ensayos no destructivos, que se trabaja en la noche y que no tiene 8 horas normales, sino que tiene una jornada de 12, todo el comportamiento y el cálculo de las duraciones se va a hacer en función del jornal que tiene ese calendario, porque así lo estoy definiendo. Cuando le digo resource dependence. Cuando le digo task dependence, va a depender del calendario que tenga asignado la actividad. ¿Ok? Entonces son dos variables diferentes y se va a comportar en primavera de dos maneras diferentes. ¿Ok? No sé si atendí tu pregunta, Wilmer. Listo. Sigamos analizando un poquito esto. Vámonos otra vez acá. Estaba en el tema del Enterprise. Estamos acá en los recursos. Y estaba trabajando también pasa con las compras. También pasa con la compra. Desarrollame un poquito la idea y te ayudo. Creo que es Leonardo. Desarrollame un poquito ese tema y lo analizamos en conjunto. ¿Ok? Entonces, acá con el tema de los calendarios, yo le digo a él también cuántas horas de disponibilidad va a tener ese recurso. Aun cuando yo tenga un recurso que esté asignado a un turno, a un turno que es un calendario, no quiere decir que ese recurso tenga las mismas horas o la misma disponibilidad que el calendario. Te doy un ejemplo. Por ejemplo,
yo puedo tener un recurso de, vuelvo al ejemplo del ensayo, de la gente de ensayos. La gente que hace radiografía no puede estar expuesta más de tantas horas a la fuente. ¿Ok? Porque, bueno, hay todos unos controles de salud y de higiene y todo esto. Entonces, vamos a suponer que yo le digo que un recurso que se llame técnico, yo le digo que él va a estar disponible solamente 4 horas de la jornada de 8. ¿Ok? Porque son 2, porque tengo que rotarlos o whatever, lo que sea. ¿Ok? Porque de repente el técnico que ya viene con unas horas acumuladas y no me las voy a gastar todas juntas, sino que tengo que diluir las horas que me quedan disponibles porque es un recurso especialista. Pueden pasar muchas cosas en una obra de construcción, de repente una aleación especial y el recurso que tengo pues ya tiene un montón de horas consumidas y les queda muy poquito, pero todavía yo tengo mucha obra que hacer. Entonces yo lo que hago es diluir el uso de ese recurso en jornadas más pequeñas, pero que me acompañe más tiempo. Cosas así pueden suceder. Entonces yo tengo que definirle acá en este espacio cuántas horas para ese recurso en particular él va a estar disponible a mi obra. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar, ¿ok? Hay casos, por ejemplo, donde se hace soldadura en condiciones extremas, por ejemplo, que hace mucho calor y un soldador no puede estar, vuelvo al ejemplo del soldador, o una persona no es normal que esté expuesta a más de 4 o 5 horas a la intemperie porque se fatiga, se sofoca, no rinde igual. O sea, hay muchas consideraciones que pueden pasar y este dato es sumamente importante porque esto es lo que me va a decir es finalmente cuántos días yo voy a utilizar esta persona. ¿Ok? Pilas con este detalle, porque estos dos detalles, tanto el calendario como el default de unidades por día, me impactan en el comportamiento del software. ¿Ok? Pilas con eso, apúntenlo por allí. También en el detalle, yo le digo, pues ya yo le estoy diciendo que este recurso va a estar tantas horas por día, yo le digo cuántas horas, perdón, estaba aquí en el de en el precio. Yo le digo a él cuánto me cuesta, le puedo definir cuánto me cuesta cada hora de trabajo o cada día de trabajo, depende cómo lo tenga definido y cuál es la cantidad de máxima de horas que yo puedo utilizar ese recurso en una jornada. ¿Ok? Todas estas son parametrizaciones que van a afectar valores como la productividad que él me simula, que el software me simula, y otro dato importante que va a afectar es la duración de las actividades donde está asociado ese recurso, ¿ok? Y obviamente para yo tener proyecciones de costos en el tiempo, yo les digo aquí cuánto me cuesta cada hora de ese recurso, ¿ok? Y aquí yo le voy a decir yo le puedo decir, aquí le digo cuántas horas, cuánto cuesta cada hora, y aquí en el detalle le puedo decir cuál es el factor de ajuste para las horas extras. ¿Ok? La hora extra de este recurso es un factor de 1.5, 1.4, 1.8, lo que sea. ¿Ok? Entonces vean cómo vamos anidando todo el perfil de este detalle. La parte de roles después es normales y la parte de notas, por cualquier nota que yo le quiera poner a esto no es relevante en este momento. Entonces, vean que la definición es importante porque es lo que me va a dar el resultado. Me salté algo, creo que es importante que lo converse. En Primavera, particularmente en este software, hay una definición de costo y otra de gastos. ¿Okay? Aunque los dos son financieros, se comportan de manera diferente. Para hacer el cuento corto, el concepto de costos es todo lo que esté asociado a un recurso que se proyecta en unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que vengo diciendo de la tarifa. Por ejemplo, yo le digo a él que la tarifa de ese recurso son $20 la hora, entonces en función de la cantidad de días y la cantidad de horas que yo tengo proyectada para ese recurso va a ser el costo de ese recurso. Sin embargo, hay otro dato que es el gasto. El gasto son unidades financieras, son costos que no están asociados a un factor de tiempo. Por ejemplo, un boleto aéreo es un gasto que yo puedo asociar a una actividad en particular. La visita de un especialista puntual y lo asigno. Una capacitación, yo lo asigno. ¿Me entiendes? Son cosas que no están asociadas que no están asociadas al tiempo, sino que son inversiones puntuales, pero que también son financieras.
¿Y cómo gestiona Primavera la sumatoria de gastos más costos? Bueno, él tiene una columna, un dato nativo en el diccionario de datos que se llama total cost. Entonces, el total cost para estos efectos es la suma del costo más el gasto. Entonces, yo puedo vestir el costo de una actividad sumando costos con gastos. ¿Ok? Eso es un poquito más adelante, pero está muy asociado al tema de la definición del recurso. Si estoy hablando muy rápido me dicen, o si ya se me quedaron dormidos también me lo dicen. No sé si están por ahí todavía, aquí tengo dos mensajes. Vamos a ver qué me dice, si la oferta cuál es, pudiera haber esto, ya lo respondí. También pasa con las compras, cuando se compra, se coloca la orden de compra y está en días corridos. Esto llega de llegada al equipo. Bueno, déjame interpretar esta parte, Leonardo. Eh, Tú cuando defines el proceso de compras, tú puedes definir un calendario, efectivamente, tú puedes decir un calendario de procura, ¿ok? Ahí tú tienes que definir si esos días van a ser hábiles o van a ser calendarios. Básicamente se coloca la fecha de entrega del material. Sí, aquí puede haber un poquito de todo, Wilber, y ahí voy a empatar una cosa con la otra. Cuando tú haces un cronograma de procura, cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, tipo EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, y tú eres el EPCista, ¿ok? Tú tienes que estimar todo el proceso, la duración de todo el proceso de procura, desde que tú empiezas a generar las especificaciones, generas el documento de procura, las especificaciones de procura, haces la invitación a licitar, cursas el proceso del tiempo en que la gente te va a ofertar, los 5, 7 días o los 10 días o los 20 días de evaluación de oferta, la selección de la oferta, la colocación de la orden de compra, la firma del contrato, la generación del adelanto, el tiempo de fabricación, el tiempo de despacho a puerto, el tiempo de navegación, el tiempo de nacionalización, el tiempo del puerto de nacionalización hasta el sitio de trabajo, después el tiempo, o sea, realmente una buena planificación, y aquí es donde muchos EPCistas se caen, ¿ok? Es que no estiman todos esos tiempos, y estoy totalmente de acuerdo con Leonardo, es que esos tiempos hay que definir, ya sea en tiempos, en días laborales, en días calendarios o en días laborables, pero hay que definirlo, o sea, el criterio es nuestro, pero tenemos que hacerlo, porque si no perdemos la trazabilidad de todo ese proceso. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo estoy necesitando las columnas la próxima semana y todavía el barco viene, las columnas vienen navegando en el barco. ¿Por qué? Porque yo no estimé esos tiempos. ¿Ok? O de repente yo agarro y compro algo ahorita y lo pago ahorita y me esfuerzo en que llegue ahorita y lo voy a utilizar dentro de 9 meses. Entonces tengo el almacén colapsado porque tengo un montón de piezas que no la voy a utilizar ahorita. O sea, puede pasar de todo en este tema. Y el cronograma de procura es determinante en un proyecto tipo EPC. Y aunque no sea EPC, te doy otro ejemplo, en un proyecto que sea meramente de construcción, nosotros como buenos latinos, que no nos gusta programar mucho, lo que hacemos es que nuestro cronograma es solamente el cronograma de construcción, ¿okay? Y no programamos nuestras compras internas. Entonces, suele pasar, y me dicen si para ustedes les suena o no les suena, les suele pasar que hoy viernes le digo a la señora, a la muchacha de compras, es que necesito para el lunes los 400 sacos de cemento. Y resulta que el acuerdo que la señora de compras con el proveedor tiene es que yo le tengo que pedir para que me mantenga el precio, tengo que pedirle con una semana de anticipación. Pero como yo no tenía ese proceso dibujado, pues a mí se me olvidó y yo lo que salgo el viernes a las 2 de la tarde, antes de que se me vayan los obreros, me acordé que no tenía cemento y se lo pido a la muchacha de compra. Eso suele pasar porque nosotros no planificamos de manera integral. Nosotros solamente planificamos la construcción y dejamos todos los procesos administrativos fuera de nuestro programa de proyectos. Entonces, necesito a la gente y no la tengo. Necesito los baños y no los tengo. Necesito el material y no lo tengo a tiempo, entonces todo eso empieza a impactar contra la rentabilidad del negocio porque es tiempo perdido. ¿Okay? Yo tengo la gente, pero no tengo el material, o tengo el material y no tengo la gente. ¿Me entiendes? Pueden pasar muchas cosas, o tengo los equipos. Tengo el equipo, tengo el soldador, tengo la soldadura, pero no tengo los hornos. No pude calentar los electrodos. En fin, pueden pasar muchas cosas cuando no planificamos de manera integral. ¿Okay?
Ahí les dejo esa reflexión que va de la mano con este comentario de Leo. ¿Todo bien hasta el momento? Despierta. Ah, qué bien, Edvic. ¿Edvic es tu nombre o es, un recortito de tu nombre? Básicamente se coloca la ETA de la entrada de material. Esta es mi reflexión, Wilmer. ¿Por qué a mí no me gusta colocar el ETA de la llegada? Pero disculpen, ETA quiere decir estimate to arrive, el estimado de cuándo yo estimo que ese material va a llegar. Eso quiere decir ETA. Yo no lo uso así, particularmente no lo uso así porque quedo ciego de lo que pasa en el medio, ¿okay? De lo que pasa en todo ese medio, y yo no puedo hacerle seguimiento a mi proceso de procura que forma parte de mi proyecto. ¿Okay? Sí, exacto, exacto. No creas, a quien usa son high level. Eh, bueno, qué bueno que estés teniendo mi nombre, es mi nombre, Egvic, perfecto. Listo, entonces todo ese preámbulo para atender estas dos preguntas. 8:23. Bien, entonces yo defino todo este perfil de mis datos cuando estoy creando el recurso. Cuando hace exactamente lo mismo, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo acá el proyecto 44 que creé un paquete de recursos directos, un paquete de recursos indirectos. Yo puedo meter acá otro paquete, por ejemplo, que me hable de materiales críticos. Y yo puedo poner otro paquete acá que me hable de equipos críticos. Entonces, yo puedo poner acá las grúas principales, en el caso de los equipos, de las grúas mayores, o, o de los equipos más costosos, o de los que son alquilados, por ejemplo. Podría ser el criterio. Lo importante es que tenga un criterio que hacerle seguimiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto lo que me permite es, así como yo hago un histograma de recursos, un histograma de personas, ¿verdad? Donde yo puedo ver que voy a tener 5 obreros esta semana, 8 obreros la próxima, 5 ingenieros esta semana, 5 ingenieros la próxima. Yo puedo hacer lo mismo con mis grúas críticas. Por ejemplo, si yo tengo un contrato yo prevé en este proyecto que yo voy a tener una grúa de 700 toneladas, ¿verdad? Yo puedo hacer un histograma para monitorear esa grúa de 300 toneladas. Y cuando yo vea que yo tengo un pico en una semana o en 2 semanas o en un mes donde tengo un pico de 8 grúas de 700 toneladas, obviamente yo tengo que empezar a hacer algo porque no voy a tener plata para contratar 8 grúas de 700 toneladas porque se me va a ir la plata del proyecto ahí, o no voy a tener espacio para meter 8 grúas de 700 toneladas. Entonces, esto es el tema de la asignación de los recursos. De nuevo, yo generalmente, y le hablo desde mi experiencia, trato de ser lo más detallista posible con las personas y trato de utilizar los equipos que son más representativos, de meterlos allí para tener un monitoreo bastante preciso. Cuando hacemos, por ejemplo, ya les di el ejemplo de proyectos con grúas. También puedo decirles el ejemplo de soldadura, donde yo necesito, por ejemplo, yo estimo que mi modelo de negocio dijo que yo tenía 40 máquinas de soldar y voy a salir a comprar 40 más, entonces yo puedo tener allí 80. El tema es cuándo yo voy a consumir las 40 que tengo alquiladas y en qué momento yo necesito buscar el remanente para salir a comprar para cubrir el remanente. Esto me ayuda con el flujo de caja porque si yo puedo soportar la producción los primeros 6 meses con mis máquinas propias, no tengo que comprar las máquinas el primer día y no tengo que desembolsar dinero desde el primer día porque eso afectaría mi flujo de caja. ¿Entiendes? Entonces, esto realmente, más allá de saber utilizar el software, lo importante es saber para qué lo uso, cuál es el análisis que yo quiero hacer. ¿Ok? Bueno, pasa con todo, pasa con los andamios, pasa con los baños, los baños, los comedores, los autobuses, o sea, puede pasar, podemos hacer todos los análisis que queramos. Vamos a ver qué me están escribiendo acá. En la práctica se toman los costos de primavera, a mí no me gusta. Ya creo que respondí primero otro. Es mi nombre. ¿Puedes tener todo en un solo cronograma? Ingeniería, procura y construcción, sí. Es mi recomendación. Definitivamente se debe hacer bajo mi punto de vista. Sin embargo,
Otra opción es que tú tengas un cronograma de ingeniería, otro cronograma de procura y otro cronograma de construcción, que serían tres archivos de primaveras separados, y tú puedes enlazar una actividad de ingeniería del cronograma de ingeniería con una actividad del cronograma de procura y una actividad del cronograma de procura con una actividad de construcción. En Primavera te permite enlazar actividades de diferentes archivos, ¿ok? No es una buena práctica, no le consigo mucho sentido. Sin embargo, se puede hacer. La recomendación es que tengas en un solo cronograma, cuando tú diseñas la WBS de tu EDVIC, no sé si está bien pronunciado EDVIC, cuando tú diseñas la WBS de tu proyecto, el primer nivel de la WBS debería ser la E, la P y la C, y desarrollas cada uno de estos de las estrategias dentro de la E, dentro de la P y dentro de la C, enlazando las salidas de la ingeniería con las entradas de la procura y la salida de la procura con las entradas de la ingeniería, porque así debe ser, ¿ok? Por ejemplo, pasa mucho con la contratación de servicios o con la colocación de las órdenes de compra que yo hago en procura, pero necesito la entrada de las especificaciones de ingeniería, por ejemplo. Y las especificaciones de ingeniería es un entregable de las diferentes disciplinas de tu paquete de ingeniería. Entonces, allí, y la procura, ¿verdad? La asocias con el montaje, con la construcción. La debes amarrar, ¿ok? Asegurándote que los tiempos te dan. He ahí lo importante de tener la E, la P y la C en un solo cronograma, porque tienes la visibilidad. Además que Primavera te permite hacer con los Activity Code diferentes vistas de gestión que te permiten, pues, analizar la información. Ese le estaba atendiendo esta pregunta a EDVIC con la EPC. Sí, es mejor tenerlo solo cronograma. Perfecto. En la práctica se toman los costos de Primavera. Pregunta de EDVIC, a mí no me gusta. A mí no me gusta y también depende. Hija, dame una botellita de agua, por favor. Disculpen. A mí no me gusta. Primero, Primavera no es un software para gestionar costos. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, definamos qué significa gestionar costos. ¿Ok? Para muchos, gestionar costos es tratar de meterle cada dólar a cada una de las 4.500 actividades que tiene tu cronograma. A mí eso me parece absurdo. Ahí estás haciendo micromanagement, ¿ok? Además que necesitas un ejército de gente para hacer eso. Yo prefiero apoyarme en un software que me permita de manera dinámica contabilizar los costos que vienen de contabilidad, mapearlo contra mi CBS, que sí debo tener una CBS, un Cost Breakdown Structure que me permita a mí gestionar de manera estratégica los costos de mi proyecto, que me permita generar los indicadores para monitorear la salud financiera de mi proyecto, alimentar el CBS en función de los datos que vienen del ERP. Normalmente una empresa tiene un ERP o cualquier software contable que te permita llevar el track de los costos de tu proyecto y así gestionar los costos del proyecto. ¿Okay? Yo no lo hago, no me gusta. Sin embargo, hay empresas que han tratado, inclusive hay casos de estudios donde desde el ERP interviene en la base de datos del Primavera y desde allá alimentan esto. Lo que pasa es que hay que tener muy bien definido eso, porque, por ejemplo, ¿por qué no me gusta manejarlo? Edvic, te doy un ejemplo muy clásico. Cualquier empresa, pyme o gran empresa, se rige por las normas contables NIF, ¿ok? Entonces, tú en las normas contables NIF tienes diferentes familias de cuentas contables. Puede tener otro nombre dependiendo del país. Donde tú digas, bueno, la cuenta de gastos, la cuenta de activos fijos, la cuenta de almacén, la cuenta de adelantos, etcétera, etcétera, etcétera. Si el ERP no tiene, digamos, si el ERP no alimenta bien el Primavera, ¿ok? Por ejemplo, podría pasar esto. Yo hoy, 29 de agosto, compro 500 sacos de cemento para mi obra. Si yo no tengo bien definido el comportamiento de la NIF en ERP y yo no tengo mapeado eso bien en mi Primavera, lo que va a hacer es que mañana 30, cuando cierre el mes, la contabilidad me le va a cargar los 500 sacos de cemento automáticamente al proyecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy, imaginémonos en el
aplicando valor ganado, yo tengo un actual cost este mes de 500 sacos de cemento. A $2, $1,000 en cemento. Voy a poner un número cualquiera. Lo que pasa es que yo no hice nada, no gané nada porque no fundí ningún metro cúbico de concreto, no hice nada, no me dio tiempo antes de cerrar el mes. Entonces yo ese mes, bajo esa premisa, estaría cerrando en rojo porque yo tengo un actual cost, pero no tengo nada ganado. Entonces, bajo ese ejemplo tan sencillo, se pueden generar diferentes indicadores que distorsionan todo el análisis y tú puedes decir entonces que tú estás en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, financieramente, y no es cierto. ¿Okay? Porque bajo mi interpretación, yo no soy contador, pero la experiencia que he tenido con este tema, es que, por ejemplo, cuando tú le metes los 500 sacos de cemento, esos sacos de cemento están en una cuenta que se llama almacén. No son gastos, sino forman parte de los activos de tu compañía. ¿Ok? Son de la compañía, no se lo has cargado al proyecto. Cuando yo saque 50 sacos mañana, porque voy a empezar a fundir y salen del almacén, en ese momento yo paso 50 sacos del almacén a la cuenta de gastos. Y en ese mismo momento es que yo reporto el avance. Entonces, el comportamiento de las variables es más armónico y la lectura financiera del proyecto es más real. ¿Ok? Pasa lo mismo, por ejemplo, con las máquinas, con los equipos. Si tú compras hoy, por ejemplo, 29 de agosto, una grúa de $200,000 y eso no está correctamente mapeado en el sistema contable, hoy yo le estoy cargando al proyecto $200,000 cuando yo esa grúa la voy a utilizar durante 2 años y la voy a depreciar durante 2 años. Entonces tú generarías un montón de distorsiones, si todas esas variables no están bien definidas, tú generarías un montón de distorsiones que te van a poner en alerta la interpretación de los datos. ¿Qué pasa con los activos fijos? Tú tienes una cuenta contable que se llama activo fijo, donde está esa grúa de $200,000 y por la normativa fiscal del país o que prela sobre la normativa contable de tu compañía, tú dices, por ejemplo, que tú los equipos tipo grúa los deprecias en 24 meses o en 60 meses, para hacer el número redondo, 60 meses y te costó $50,000, $60,000, tú le cargas mensualmente $1,000 al proyecto que está usando esa grúa. Entonces tú le sacas de la cuenta contable de activos fijos de la grúa que te costó $60,000, para utilizar un ejemplo, el mes 1 sacas $1,000 de ahí y le metes $1,000 a la cuenta de gastos. ¿Ok? Entonces esta queda en 59 y este queda en 1,000. Las dos suman 60. Y así vas a ir sacando tanto a tanto la alícuota mensual. Y es así donde vas a ir cargándole el costo al proyecto, que es armónico porque yo voy a empezar a utilizar progresivamente esa grúa y esa grúa me va dando el valor, el ganado, para hacer el análisis de la entrada y la salida. Entonces, esa es por qué yo no recomiendo que en este tipo de software se lleven los costos. ¿Ok? Se puede llevar cuando tú eres inversionista, que es otro tipo de proyecto, ¿okay? Que no estás, digamos, en la minucia del constructor. ¿Por qué? Porque tú como inversionista, tú ves otras variables. Tú no vas a estar en el detalle de la pila 4, de la cuarta zapata, de la zona 7 del proyecto. No, tú estás monitoreando variables más macros. Entonces se alimenta el software de datos más macros. Podría ser que en ese momento, bajo esa premisa, sí le carguemos al proyecto ese tipo de datos, dependiendo de la arquitectura de datos y del tipo de análisis que quieras hacer. No sé si toda esta explicación atendió tu respuesta, Edvic. Sigamos abajo. También se puede coordinar las tareas para la llegada de la grúa de 500 toneladas, por supuesto, pero es que el tema no es coordinar la actividad, la llegada, sino es que es la simulación que te está haciendo su software. Porque es que no es solamente, mira lo interesante de tu planteamiento, Leo, no es el tema de que el software te dice que tú vas a necesitar 8 grúas de 500 en una semana. Ese sería el menor de los problemas porque tú sabes que no vas a tener 5 grúas en esa semana. El problema es que el software, cuando te dice que vas a tener 5 grúas en esa semana, te está pidiendo el progreso de 5 frentes de trabajo con 5 grúas funcionando al mismo tiempo.
Entonces, si no cumples, empiezas a caer en el cumplimiento de tu proyecto, valga la redundancia. Ese es el análisis que hay que hacer. No que yo sé que yo voy a tener 5 grúas en 200 metros cuadrados, porque yo sé que físicamente no lo voy a hacer. No lo puedo hacer y financieramente no es. El problema es que el cronograma me está pidiendo ese progreso. Y si yo no cumplo, entonces voy a tener, valga la redundancia, un incumplimiento en la meta de ese periodo, entonces con todos los agravantes. Es que si yo me bajo de 10%, yo tengo un contrato que me dice que cuando yo me desvío de 10% por debajo de mi planificado, yo asumo los costos de mi reprogramación. Pucha, entonces yo mismo me estoy metiendo el cuchillo en la boca, porque estoy diciendo que dentro de 4 días yo voy a hacer 10% de progreso con 5 grúas funcionando al mismo tiempo, y eso no va a pasar. ¿Ok? No sé si atendió ese análisis, Leo, con tu planteamiento de la llegada de las grúas. Sí, muchas gracias. Bien, los links entre proyectos los uso cuando el proyecto requiere un integrable. A ver, los links entre proyectos los uso cuando un proyecto requiere un integrable de otro, no necesariamente cuando necesite generar esta es una pregunta de Julio. Julio, yo enlazo actividades de un cronograma a otro en el primavera no solamente porque me genere un entregable, sino porque estén relacionados. Por ejemplo, yo puedo tener una actividad que se llame especificaciones técnicas en un cronograma de ingeniería. Y cuando yo genero la especificación, yo podría, por ejemplo, decir que cuando yo tengo la primera revisión de ese producto de ingeniería, lo que hacemos en ingeniería sabemos que, por ejemplo, tenemos revisión A, B y 0, ¿ok? Entendiendo el 0 como el producto aprobado del cliente, ¿no? De ese producto de ingeniería. Pero yo podría tener enlazado mi cronograma cuando yo genere la versión A del documento de procura, yo empiezo y activo el proceso de procura. Porque con esa versión A yo puedo hacer una preselección de proveedores. No tengo que tener el producto terminado, pero sí necesito un input para empezar a hacer preselección. ¿Ok? En el entendido que yo voy a sacar los pliegos de licitación del paquete de procura cuando el cliente me apruebe, tenga la versión 0 del documento, pero ya yo tengo un camino andado, entonces no tengo que tener el entregable generado al 100%, pero sí puedo poner un punto intermedio que me active un subproceso. ¿Ok? Ese es el ejemplo que se me viene a la mente para explicarte, para atender tu pregunta. Julio, me dice por favor si quedas satisfecho. Bien, aquí viene otro. Aquí viene otra pregunta que a mí dice, muchos materiales o equipos de largo tiempo de entrega se definen con la revisión B. Bueno, lo que acá más o menos el ejemplo de lo que acabo de decir. Y puede salir con la procura al mismo tiempo que eso es lo que acabo de explicar, Wilmer. Yo creo que estamos conectados con la explicación. Julio me dice, si es desde contabilidad serían costos facturados directamente al proyecto, serían costos incurridos. Sí y no, dependiendo del tipo de gestión de costos que hagas. Volviendo al ejemplo, Julio, si te riges por las NIF te ayudan muchísimo a gestionar los costos de proyecto. Vuelvo al ejemplo, si tú compras hoy una grúa, hoy 29 de agosto, viernes 29 de agosto, hoy es viernes, no, hoy es jueves. El jueves 29 de agosto, hoy compras una grúa de $200,000, si lo que tú me dices lo aplicamos, ¿verdad? Yo tendría que cargarle al proyecto hoy, en este mes, $200,000, ¿ok? Lo que contablemente no es correcto, porque esa grúa no pertenece al proyecto, esa grúa pertenece a la compañía y el proyecto es un vehículo de negocios de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que tú le cargas al proyecto? La depreciación de ese activo fijo que se llama grúa. ¿Ok? Hasta que, y eso lo vas a ir depreciando en el tiempo que la norma fiscal de tu país lo diga para ese tipo de activo. ¿Ok? Hay otro tema también, y hablando de control de costos, y de esto hay mucha tela que cortar, es que si nosotros no somos armónicos entre el proyecto y la contabilidad va a decir una cosa y el proyecto va a decir otra. ¿Ok? Porque la contabilidad sí sabe que eso es un activo fijo sin depreciar, pero el proyecto está diciendo que ya te lo gastaste. Entonces, si tú compras la grúa y los 500 sacos de cemento el primer mes, tú vas a estar en rojo por 9 meses, hasta que empieces a producir y compenses esa producción.
¿entiendes? Y todos esos son indicadores que vienen de la contabilidad. El tema es la interpretación de ese dato y el conocimiento para poder dibujar eso en un modelo de gestión de costos. ¿Ok? Que por cierto, luego les doy el dato del próximo curso que vamos a preparar ahí de gestión de costos para que lo tengan por ahí. Bien, vamos con, no sé Julio, si esta reflexión atendió este tema de que me dice si es desde contabilidad serían los costos facturados. Costos facturados, no entiendo ese término de costos facturados. O son costos o son facturas, son dos cosas, una entrada y otra salida. Bien. A veces se pueden hacer compras tempranas, aprovechar los costos de oportunidad. Sí, pero los costos de oportunidad tú los puedes, este planteamiento me lo da Wilmer. A veces se pueden hacer compras tempranas para aprovechar los costos de oportunidad. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque yo puedo aprovechar un costo de oportunidad haciendo un contrato, un acuerdo de precios con mi proveedor, donde yo le digo, en 6 meses te voy a comprar 50 toneladas de material. Y yo caso el precio. No quiere decir que el primer mes tengo que salir a comprar las 50 toneladas. Ojo, que también cuando son, por ejemplo, piezas de estructura metálica, ¿verdad? Muy probablemente esas 50 toneladas te las van a despachar en 6 meses y tú lo vas a ir pagando poco a poco, pero tú lo que haces es cazar el precio, amarrar el negocio, ¿ok? Entonces no tienes que salir a comprar todo el primer día, ¿ok? Entonces, como buena práctica de Procura, lo que se hace allí es tratar de pescar unos buenos acuerdos de precio, porque tú sabes que tú tienes un negocio y tú le vas a comprar a ese proveedor y el proveedor está tranquilo de que ese negocio es de él y te va a mantener el precio. Entonces, pues ahí tienes holgura, pues para no sacar la plata de un solo golpe el primer mes porque te afectas tu caja. Leonardo me dice, ¿y si esa grúa la utilizas en distintos proyectos y distribuyes todos los proyectos perfectos? Si tienes todos los proyectos uno al lado del otro, los puedes hacer. Pero no tengo muy clara la geografía de Argentina, pero si tú tienes un proyecto, no sé, en Neuquén y otro lo tienes en Buenos Aires y tienes la misma grúa y tienes una actividad hoy en Neuquén y con la grúa y tienes otro proyecto y otra actividad mañana en Neuquén con la misma grúa, yo no sé qué tan viable sea agarrar la grúa, moverla de un sitio para otro, hacer la actividad y devolverte. Entonces, ahí hay que ver qué tan práctico es ese ejercicio. Si tú tuvieras, por ejemplo, en Venezuela hubo un momento en el, Wilmer me recuerda por allí, tal vez antes de yo venirme, en 2008 fue la última parada de Sincor, por allí en los 2000, empezando el 2000, donde, por ejemplo, tú tenías 4 refinerías construyéndose una al lado de la otra, en el complejo de José. Entonces, si tú eres un contratista, ¿verdad? Y tenías trabajo en Petrosuata y tenías trabajo en Sincor, tú podrías con cierta maniobra mover una grúa de un sitio para otro. Eso se puede hacer porque eran medio kilómetro de distancia o 2 kilómetros de distancia, eso sí se puede hacer. Pero tal vez se te dificultaría cuando las distancias son más largas y quieres utilizar el mismo recurso. Hay que ver allí, pero en la práctica se podría hacer, atendiendo esto. Uy, casi no hemos hablado de los recursos, ¿no? Pero está interesante la cosa. Sí, muchas gracias. No, al revés. Eso se realiza haciendo nivelación de recursos, los relacionados con las grúas. Sí, efectivamente la nivelación de recursos es una técnica que se tiene que implementar no solamente para las grúas, sino para todos los recursos. ¿Ok? Más si tienes anticipo la compra de materiales, no sé, 2005, sí, 2005, sí, ok, sí, Wilmer. Bien, perfecto. No sé si hasta ahorita hemos ido atendiendo todas las cositas, ¿no? Entonces yo vengo para acá, mira que yo vengo para acá y yo asigno todo este perfilado de datos en la creación de mis recursos, ¿ok? Entonces tendríamos maquinarias, equipos, labor directa e indirecta, yo puedo hacer todo este árbol. Vamos a analizar un poquito acá el tema. Ya se nos acabó la hora, pero vamos a cerrar un poquito acá. Miren que yo le estoy diciendo a él, yo asigno este recurso que se llama ingeniero diseñador para hacer esta actividad, este producto de ingeniería que se llama listado de equipos, un producto de ingeniería que se llama listado de equipos. Y yo le digo, yo estimo, dependiendo de mis históricos, de mis rendimientos, de mi productividad, que ese listado de equipos yo lo voy a hacer en 5 días. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo, yo voy a este recurso tiene una disponibilidad de 8 horas por día.
Entonces, 8 horas por día por 5 días de trabajo, él me presupuesta para este recurso 40 horas. Esos son cálculos que el software hace. ¿Ok? Con una asignación de 8 horas por día. ¿Ok? Y como yo digo que ese recurso tiene un costo de $1, ¿ok? Por hora, entonces yo tengo un costo estimado en dinero de $40. Costo, ¿ok? Porque esa es la tarifa de ese recurso que está en función del tiempo. ¿Ok? Esto vemos acá este detalle de del presupuesto y todo lo que es remaining, ¿verdad? Y actual cost, que está de este lado, empezamos a ver cuando hacemos el seguimiento. ¿Ok? Cuando yo empiezo a hacerle seguimiento a esta actividad puntualmente, yo le digo que la semana 1 me gasté 2 horas de estas 40 horas. ¿Ok? Y entonces me va a decir que tengo un remaining de 38. ¿Ok? Y así sucesivamente. Estoy haciendo el cuento corto porque se nos acabó el tiempo. Pero, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar que si yo tenía en 5 días para gastarme 40 horas, pueden haber pasado los 5 días y me gasté 70 horas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ahí? Que fui improductivo. O puede pasar, por ejemplo, que voy en el día 4, ¿verdad? De los 5 voy en el día 4 y ya me gasté las 40 y él hace un artificio y me dice cuántas horas él estima de remanente. ¿Ok? Entonces, todos estos detalles, recuerden que el éxito de cualquier software es la calidad del dato que tú le incluyas. Entonces, esto lo vemos acá, esta asignación. ¿Cómo se ve esto? Y ya definitivamente tenemos que hacer otra actividad para ver más en detalle, pero podemos ver en esta ventana, déjame ver acá, por favor, y déjame ver acá en el status. Cuando yo le digo, cuando yo empiezo a hacerle seguimiento a los recursos, estas 40 horas que estaban acá, ¿verdad? En esta pestaña de estatus, son estas 40 horas que están acá. Entonces tú me dices, tú estimaste 40 horas, en el momento X, tú le dices cuántas horas de estas 40 has gastado y cuántas horas él te proyecta que te faltan por gastar, ¿ok? Y te da el complete, que es la suma de las dos. Con esto, tú lo que haces es un monitoreo de costos o de productividad, dependiendo de lo que quieras ver, en función de estos datos de entrada que tú le diste en cuanto a 40. Recuerda que tienes aquí 40 horas, pero también tienes $40. Eso quiere decir que es a $1 la hora. También acá tú puedes monitorear en el primavero tanto el esfuerzo representado en horas, labor units, o tú puedes monitorear el costo asociado a esa labor, o puedes monitorear el costo asociado a cualquier otra variable, ¿okay? Dependiendo del tipo de recurso, del tipo de gasto, del tipo de datos que tengas alimentado. ¿Ok? Tenemos que hacer otra sesión para ver cómo se ve esto. Veamos rapidito cómo se ve esto. Una vez que yo tengo mis datos cargados, Primavera me dice a mí, por ejemplo, cómo yo tengo estimado el uso de mis recursos en el tiempo. Yo puedo hacer un filtro acá que me muestre, por ejemplo, un recurso en particular. Yo puedo verlo en forma de gráfico, en forma de curva, en forma de columnas. Alguien abrió creo que alguien abrió el micrófono, porfa. Yo puedo ver el dato de recursos en forma de columnas, que son los esfuerzos semanales en horas hombre, o yo lo puedo ver en forma de en forma de curva, que serían los esfuerzos acumulados. Este más este, más esto, más esto, más esto, me va haciendo en función de curva. Yo podría verlo, podría hacer muchos análisis en función de, por ejemplo, toda esta cantidad de datos que yo tengo acá, viéndolo semana por semana, ¿ok? Datos, yo puedo decir cuántas horas me he gastado, cuántas horas me quedan, cuánto dinero me he gastado, cuánto dinero me queda, grúas me he gastado, cuántas grúas me quedan. O sea, yo puedo hacer todos los análisis. José, porfa, te voy a cerrar el micrófono. Yo puedo hacer todos estos análisis en función del tipo de datos con lo que yo alimenté y el tipo de análisis que quiero hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta puntual de lo que nos alcanzó el tiempo para analizar? Vamos a programar otra sesión para ver cómo veo los datos, esto que le acabo de decir, pero un poco más, con más tiempo, con más detalle,
para no dejar esto hasta la mitad, vamos a ver si lo hacemos ahí dentro de un par de semanas para que no se nos vaya el hilo. ¿Alguna pregunta puntual sobre todas estas reflexiones? Que ahora voy a abrir el chat, creo que me faltaba algo a mí. Histograma, perfecto. Wilmer, me devuelvo acá. Los histogramas los podemos ver en esta pestañita, ¿ok? De nuevo, los histogramas los vemos en forma de columnas, dependiendo de, voy a mover esto para acá, y voy a decir que me muestre el Gantt acá. Miren que yo puedo ver, estos son histogramas de recursos, ¿ok? Sin embargo, esto tiene algunos detalles que entender. Por ejemplo, esta escala de tiempo que tú defines en primavera, que la puedes ver acá, es lo que él te acumula, es el acumulador. Si yo esta escala de tiempo, en este caso yo la tengo en días por semana, o sea, 7 días por semana, entonces él me acumula en función de estos periodos de tiempo, ¿ok? Si yo lo tuviera por meses, él me va a acumular en función de meses, ¿ok? Si lo tengo por días, pues me va a acumular en función de días, ¿ok? Eso me lo muestra en forma de columnas, ¿ok? Y la curva me va a hacer los acumulados en esta misma periodo. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a cambiar esta escala y yo la voy a poner, en vez de que me lo muestre en forma de mes y semana, yo le voy a decir que me las monte en forma de cuatrimestres y meses, ¿ok? Eso quiere decir, ya les voy a explicar qué significa esto. Esto quiere decir que esta escala tiene una escala mayor, que son trimestres, y una escala menor, que son meses, ¿ok? Entonces él me acumula de acuerdo a la escala inferior, de la escala menor. En este caso, la escala menor de esta vista que tengo acá está en meses. Ojo con esto. Este dato que está acá, el eje de las Y, en el gráfico me muestra unos valores que va a depender de un dato muy particular que yo le pongo acá. Si yo tengo, por ejemplo, la escala menor en meses, yo tengo que dividir esto entre 170 horas al mes, o las horas que la legislación laboral de su país aplique, o las horas que yo estimé para mi proyecto por semana. Por ejemplo, si yo tengo un país, anteriormente en Venezuela se trabajaban 40 horas a la semana, no sé cuánto se está trabajando hoy. Si yo tengo si yo trabajo 4 meses y 40 horas a la semana, yo tengo 4.3 semanas al mes, eso me da 172 horas. Entonces, si yo esta escala menor la tengo en meses, para que me dé gente, personas, yo tengo que dividir aquí entre 172. Si esta escala la tengo en semanas, yo tendría que dividir aquí entre 40 horas y me da personas. Si yo divido aquí entre 1, me da horas. ¿Ok? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Va a depender del análisis que yo quiero hacer. ¿Ok? Y yo esto lo muestro en función de valores acumulados, para que me lo muestre en forma de curva, o de valores por periodo, que en este caso se llama by dates, ¿verdad? Donde yo le digo qué datos quiero ver. Si yo quiero ver lo presupuestado contra lo actual y los remaining, por ejemplo, yo selecciono acá, ¿verdad? Vamos a ver si me da algo acá. Vean acá que me genera algunos datos acá. ¿Ok? Si yo quiero decir el budget, y vamos a ver si me da algo diferente, aquí ves que tengo el actual, me lo empieza a sobreponer. Si la sesión queda disponible para verla nuevamente, si la tengo, está grabándose, ¿ok? La voy a colgar en YouTube y luego les paso el enlace para que, pues, cuando la quieran estudiar, la estudien. Con el PC puede construir Rafael me pregunta en privado, bueno, me pone en privado, pero voy a compartir la pregunta con todos. ¿Puedo hacer una curva financiera? Puedes hacer una curva financiera y puedes tener datos tabulares, tanto financiera como de recursos. Te explico cómo. En esta misma gráfica, que se llama User Profile Option, Activity User Profile Option, me dice, por ejemplo, yo tengo acá este dato, Rafael, yo puedo ver unidades cuando esté hablando de horas, o cuando esté hablando de grúas, o cuando esté hablando de lo que sea, o yo puedo hablar aquí de costos. ¿Okay? Cuando hable de costos, él va a tomar no las unidades, sino que me va a tomar los costos asociados a las actividades. ¿Okay? Y cuando yo le digo de costos, yo le puedo decir qué tipo de costo quiero analizar. Si es labor, si no labor, si son gastos o si son materiales.
Si yo quiero ver una curva o unas gráficas financieras integrales, yo pondría los gastos más el costo de tipo de recursos. ¿Okay? Recuerda que en primavera tenemos costos y gastos como datos por separado. Y si yo quiero hacer un análisis integral de mis costos, yo podría hacerlo. Esta es una forma de hacerlo y me lo va a dar en forma gráfica. ¿Okay? La otra forma de hacerlo es utilizar este botón que está acá. ¿Okay? Que es lo mismo que está al lado, pero me lo da en forma tabular. ¿Qué quiere decir? Me lo da en forma numérica. ¿Ok? Entonces inclusive yo puedo ver varios datos. Yo puedo ver el costo total, el costo actual, el presupuestado, las horas de labor, el costo de material, yo puedo decirle aquí cuál es el dato que quiero analizar y él me lo vaya a proyectar en el tiempo de acuerdo a los recursos que tenga cargado. ¿Ok? Con la facilidad que estos datos, estos dos, y que tiene como un cuadrito de Excel detrás, esos datos me los puedo llevar a Excel copiando y pegando. Estos datos que me muestra en forma de gráficos, no me los puedo llevar a Excel, a menos, bueno, que sea un print screen, ¿ok? Pero ese no es el ejercicio. Entonces, eso sería una forma como analizar la parte financiera, Rafa, ¿ok? La curva financiera, lo que te acabo de poner, muchas gracias, Leonida. Eso pues no ser real, ya que pueden existir diferentes calendarios. Me gustaría analizar esa pregunta en la próxima sesión, Wilmer, para que me expliques qué quieres decir con eso. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿estamos todos por aquí todavía o ya estamos solitos o estoy hablando solo? ¿Cuánto tratas de calcular la cantidad? Me quedó súper claro, muchas gracias, Leonida. ¿Qué me dice aquí, Wilmer? Cuando tratas de... Acá estamos. Cuando tratas de calcular la cantidad de personas en el histograma, cuando tratas de... Ah, mira, este tema es interesante, ahora sí te entendí, Wilmer. Ahora sí te entendí, Wilmer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago este display, me voy a esta de acá, me voy a esta de acá. Cuando yo hago este display, ¿verdad? No importa el calendario que tenga la actividad, porque yo lo que estoy evaluando es este periodo de tiempo. Wilmer, ¿ok? Este periodo de tiempo. Recuerda que un día comienza a las 12 de la noche y termina a las 11:59. Entonces, dependiendo del calendario que yo tenga, siempre, yo puedo tener un calendario que sea de 7 de la mañana a 7 de la noche, otro de 7 de la noche a 7 de la mañana o lo que sea. Entonces, yo cuando le digo que yo tengo unas horas, voy a cambiar esta escala para darte un mejor ejemplo. Voy a poner desde acá este time scale, yo lo voy a poner aquí, que lo ponga semana a día. Déjame ver aquí, with day. Ok. Voy a abrir esto un poquito más para hacer esta reflexión final. Déjame abrir acá un poquito más. Y un poquito más. A ver, William, vamos a ver si atiendo tu consulta. Cuando yo le digo a él que me dé este dato del 29 de abril, ¿verdad? Quiere decir que no importa el calendario que tengan las actividades, pero todas las actividades que tengan horas en el 29 de abril, él me las va a poner acá. Me las va a sumar acá. No importa si sean de día, de noche, a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, pero que sean del 29 de abril. ¿Ok? Y si yo le digo, bueno, sácame todas las horas del 29 de abril. Y yo sé que yo tengo, ahí sí viene una variable, que yo tengo, divídemelas entre 8 horas, que es el jornal normal de ese día. Yo puedo tener diferentes turnos, pero todos los turnos son de 8 horas. O yo saco un promedio, puede ser, ¿no? Pero partiendo del ejemplo de que el 28 yo tengo los diferentes turnos que tengo, todos son de 8 horas. Entonces, yo lo que hago es que si yo tengo la escala en días, yo divido entre 8 y me va a dar la cantidad de personas. Él no va a saber si son de día, si son de noche. ¿Okay? Porque al fin y al cabo, ese análisis no me interesaría mucho. ¿Ok? Bajo esto. ¿Qué puedo yo hacer? Si yo quiero hacer un análisis más exhaustivo, hay otra opción, ¿verdad? Que es esta de acá, que es la del hombrecito con el Excel atrás, que es esta de acá, donde, por ejemplo, yo puedo tener mis recursos organizados por turnos. Por ejemplo, turnos de día, yo tengo mis obreros, mis albañiles, mis mecánicos, y yo puedo empezar a hacer un análisis por tipo de recursos.
ahí sí me lo da en tabular y yo me lo puedo llevar a Excel y hacer todos los análisis por turno, porque así lo tengo que definir. ¿Ok? Wilmer, si eso atiende más o menos la explicación. Veo ahí una camioneta y una cosa. Gracias, Leonida, gracias, Leonida, te escuchamos. Sí, un manpower, sí. Próximas sesiones de violación de recursos de actualización. Me parece que tenemos un trato, Julio. Wilmer, sí, ahí sí no hay problema, pero cuando tienes 8 horas y 6 horas no puedes calcular basado en 8, correcto. Ahí tendrías que sacar, ahí te recomiendo que lo hagas por esta opción, Wilmer, por esta opción de acá. Esta de acá no te lo va a dar, no tiene la forma de filtrarlo, pero esta de aquí sí, siempre y cuando tengas los recursos organizados de esa manera. ¿Ok? Sería la idea. Exacto. Bueno, muchachos, entonces me encantó, me pusieron a pensar, tenía tiempo que no interactuaba, esto es bueno, este tipo de sesiones, vamos a repetirlas. Yo espero que por lo menos 1 o 2 veces al mes vamos a tratar de hacer estas interacciones, no solamente de primavera, sino de varios temas con varios colegas que ya hemos estado hablando con él, el tema de costos, el tema de reclamaciones, todo lo que hablamos al principio. ¿Qué me queda antes de irme? Pues quiero extenderles la invitación el próximo 15 de octubre, 16 de octubre, 16, déjenme verificar, por favor. Septiembre, perdón. 16 de septiembre comenzará nuestro próximo grupo de estudio de Primavera P6, un curso que comenzaría esa fecha en horario nocturno. Para las personas que puedan estar interesadas, pues les extiendo la invitación para que nos acompañen. ¿Cuál es la ventaja de estos grupos de estudio? Pues que la inversión se divide entre todos los participantes. Eso quiere decir que entre más participantes, la tarifa es menor para cada uno de ustedes. Esto es una forma que hemos diseñado precisamente para darle oportunidad a más personas de participar en este tipo de cursos, ¿ok? Bueno, me encantó tener esta charla. Vamos a estar allí en contacto por el correo electrónico y por el LinkedIn para futuras actividades. Y si están interesados o saben de alguien que pueda estar interesado en el curso que comienza el 16 de septiembre, pues me cuentan y ahí vamos organizando para que tener un buen grupo y las inversiones sean bajitas para cada uno, ¿ok? Bueno, lo único que les pido es ya despidiéndome, algún comentario que me puedan regalar en el post que tengo en LinkedIn, si les pareció interesante esta actividad, pues me encantaría contar con su opinión, y si no les pareció interesante, también me gustaría contar con su opinión para mejorar lo que haya que mejorar. Muchísimas gracias, nos extendimos un poquito más, pero bueno, yo creo que estuvo chévere esta primera experiencia con esta masterclass. ¿Tienes algún programa de estudio para el P6? ¿Tienes un programa? ¿Qué quieres decir, Wilmer? ¿Tienes un programa? No lo sé. Bueno, me escribes por ahí por el LinkedIn y me amplías tu pregunta. Muchachos, muchísimas gracias para el próximo curso. Exacto. Muchísimas gracias, muchachos. Feliz noche, feliz proyecto. Chao, chao. Bye, bye. Les dejo, luego les paso el link.